Entonces, bueno, no te quito más tiempo. Rafa, te presento. No solamente eres experto administrador de finanzas, sino experto en la formación en finanzas personales, autor de libros y de cursos, y uno de nuestros productos más bonitos dentro de la plataforma en el área de finanzas, pues el curso de finanzas personales. Y este módulo que vas a compartir, un poco parte del tema que vas a compartir hoy, está en uno de los módulos del curso. Entonces, invitamos a las personas a conocer un poquito más de esta propuesta, que también la consiguen en nuestra plataforma, que también le vamos a compartir el enlace vía chat. Así que nada, empieza, Rafa, porque de verdad que está súper interesante ver cómo nos va a ayudar con esto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, de nuevo, bienvenido a todos. Y sí, definitivamente el tema del manejo de las finanzas en pareja es complicado. Yo quisiera, voy a hacer una pregunta en el chat y voy a dar algunas opciones de respuesta. A ver, digamos, ¿qué palabras se le vienen a ustedes que nos escuchan a la mente cuando ven este tema de dinero en pareja, ¿no? Entonces, Okay. ahí hay algunas opciones, ¿sí? Para que ustedes vean esas opciones. ¿Qué palabra les viene a la mente cuando escucha dinero en pareja? Ajá, vamos a ver cómo está. Aquí dice equipo, dice Héctor. Equipo, oportunidad. Oye, fantástico, me encanta. Nos dice Tatiana. ¿Qué más nos dicen por allí? Cuando escuchan finanzas en pareja, coordinación. Ah, bueno, aquí está otra, muy bien. Mejor calidad de vida. Qué bien, me gusta. Estabilidad, futuro, equidad, un balance, alcance de metas, dice Jan. Luis nos dice equidad, Alejandro nos dice equidad, Aurora nos dice estabilidad, proyección nos dice Magda, compromiso. Wow, muy bien, además avanzaron más allá de las opciones que había. Sí. Pues, oportunidad de crecer económicamente, nos dice Mauri, mejor futuro. Oye, fantástico, me encanta. Bueno, no es casual esto, porque las personas que están acá precisamente porque quieren mejorar su situación y están actuando desde su control. Entonces, eso aquí vemos en la respuesta que se refleja de alguna manera esa visión. Bueno, me parece fantástico. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestro recorrido durante estos minutos que vamos a compartir para precisamente montarnos en esas respuestas que nos vienen compartiendo? Veo que la mayoría de ellas han sido respuestas positivas, lo cual me encanta. Entonces, bueno, finanzas sanas, parejas felices definitivamente. Pero bueno, ¿qué pasa? Las relaciones atraviesan por momentos. En las parejas atravesamos desafíos de cómo hablarnos y cómo, digamos, transmitir lo que queremos al otro, y eso bueno, significa pues un reto no menor. Aquí varios han hablado de metas, de proyección, de mejor futuro. Entonces, bueno, voy a compartir unos pequeños trazos que pueden ustedes utilizar como guía para establecer metas en pareja. Vamos a hablar de los modelos de presupuestos en pareja. Hay, bueno, más de 15 modelos de presupuestos que se pueden hacer en pareja. Yo cuando empecé a investigar de este asunto me sorprendí mucho. Y bueno, nosotros hicimos, no voy a hablar de los 15, pero hicimos un compendio de los que nos parecieron más prácticos, porque al final del día lo que buscamos es que esto sea aterrizado y que sea lo más terrenal posible, porque en ocasiones he visto que las personas tienen como que miedo, ansiedad, preocupación, aproximarse a estos temas puede ser o puede parecer como difícil, y bueno, la idea es como ver que no es así, cerrar esa brecha, y vamos a hablar de buenas prácticas, entre ellas, bueno, la cita financiera. Entonces, quiero invitar a la gente que está conectada a que si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse cómodos, siéntanse libres en colocarlas por el chat. Yo le voy a dar el compromiso, mi querida Maybol
de que si la va viendo también me la vaya mencionando. Ok, claro que Si sí. hay alguna que se me pasa, pues mira, Emma, igual ayúdame y me hablas un poquito de la oreja allí para poder atender eso. Entonces, bueno, este es el plan de vuelo Chévere. y hablaremos un poco de cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, las relaciones atraviesan por varias etapas, ¿no? Y cada etapa tiene sus características. Eh, mm, Siempre comenzamos por lo más chévere, ¿no? Lo más chévere es la etapa inicial, lo más bonito, que es, bueno, básicamente el enamoramiento. Ajá. Y yo quería hacer una pregunta en el chat también acerca de esta primera etapa y que me digan por allí, en esta etapa, cuando salen por primera vez o están saliendo, ¿quién paga la cuenta? A ver, los leo en el chat. ¿Quién paga la cuenta? ¿El hombre o la mujer? Ya salió Ingrid del hombre, muy bien. Magdalena y los dos, 50 y 50. Los hombres a Mauri. Ajá, ¿qué más? ¿Quién da más? Yo ¿Quién creo, paga? Rafa, yo creo que también Rafa, el que invita, ¿no? El que propone de repente, Ajá, el mira, que aquí paga. tenemos el que invita, el hombre. Hoy 50 y 50, ambos. Me encanta porque fíjate que ya vamos apareciendo maneras de ver las cosas que, que te pueden, digamos, y ahí hay como una especie de sesgo si se quiere, pero además tú puedes ir viendo, aquí está el tema cultural, Claro, uno y claro. uno, uno y tres, o viceversa, dice Manuel. O sea, está interesante. Siempre los hombres, aunque dice Carlos Quevedo, algunas invitan también, oye, muy bien, fantástico. Bueno, fíjense que allí en la clase, que cuando comparto esta pregunta, es muy, aquí tenemos, se refleja un poco incluso lo que vemos en la clase, diría yo, bueno, no tengo aquí el número exacto, pero aquí hay una parte donde los hombres figuran con cierta ponderación. Ujú. Como dice Ingrid, sí, el tema cultural pega. Aquí dice Johnny, cuando uno pueda dar el 100% lo hace. No siempre tenemos el 50% para dar. Bueno, fíjate que es interesante. Hay gente en la clase que me decía, mira, si yo salgo por primera vez y no me paga, mira, ya, descartado. Wow, bueno, interesante. Eso puede pasar. Entonces, fíjense que aquí, bueno, tenemos esto. Más allá de quién paga la cuenta, yo no voy a entrar en una respuesta ni me voy a ir por ninguna vertiente. Eh, yo diría que el tema es que aquí uno no pierda los estribos, ¿no? Que si te quieres lucir, bueno, hazlo, pero que eso no signifique que te desfalques. Que no incurras en gastos innecesarios en esta etapa por impresionar a la persona, no demostrar las cosas que no tienes, digamos que son Importante. recomendaciones, incluso observar, bueno, ¿qué pasa si tú le preguntas, bueno, yo te invité, yo pago, si la persona invita, paga o no paga, o si de pronto asomas, bueno, vamos mitad y mitad, ajá, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo transitar esa situación? Pero es interesante porque, bueno, de pronto si para ti el hombre es el que paga y ya en la primera cita eso no ocurre, bueno, eso es un asunto que tú puedes sopesar, así como muchas otras cosas de una relación. Sí, Si creo, Rafa, que la clave está en conversarlo, ¿no? Quizás en esa etapa de la relación, quizás como uno no se conoce y se está conociendo, lo importante es, por lo que te estoy entendiendo, poder tener la libertad de hablar de los temas financieros desde el principio de la relación. sí, aquí, durante esta etapa y en adelante, no asumir Eso. No nada, asumir, ¿no? sino conversar las cosas. Exacto. Y eso, bueno, es importante. Digamos que esta etapa tan bonita del enamoramiento, digamos, fue superada. Entonces, ¿qué etapa vendría ahora? A ver, ¿qué se imaginan que puede ser la siguiente etapa? Los leo también por el chat. Vamos a ver. Ajá. Yo creo, ya lo dijiste. Ajá, ahí ya se vio. El noviazgo, bueno, el enamoramiento me gustó, no sé, ahorita está el Tinder, de pronto hay
hay otros caminos que, bueno, yo voy a cumplir mañana 10 años de casado, entonces hay una serie de asuntos que pasan hoy en día que yo en los que no participo, entonces tampoco puedo opinar, aún así, pero bueno, luego de empezar a salir, superaron esta primera etapa en el enamoramiento, bueno, vamos un poquito más allá, comienza el noviazgo, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco más de espacio para conocer pues tienes el espacio para conocer a tu pareja, bueno, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, qué ve en el futuro, ese futuro que esa persona ve, bueno, yo quiero tener 5 hijos. Bueno, eso coincide con lo que tú quieres, de pronto tú no quieres tener hijos, quieres tener perros, no lo sé, pero bueno, es un momento, es como que continuar en una etapa en la que puedes conocer a tu pareja, incluso puedes tener la oportunidad de conocer a la familia de tu pareja. Eso también es un asunto pues, que guarda mucha influencia y puedes ver cómo son esos comportamientos y cómo son esos patrones, si coinciden o no con los tuyos, con los de tu familia. Entonces, o inclusive, Rafa, la falta de patrón, de sueños, la falta de metas, ¿no? O sea, es decir, es un espacio en el que uno tiene que evaluar también si no se tienen esos planes futuros diseñados y contemplados. También eso es un mensaje, ¿no? Que hay que tomar en cuenta en las relaciones. Sí, bueno, qué tan ambiciosa es la persona y si esas ambiciones coinciden con las tuyas. Entonces, sí, definitivamente, bueno, tú vas como idealmente, vas revisando estos asuntos y bueno, en el noviazgo, en el marco del manejo del dinero, es como una oportunidad de hacer una planificación de pequeños como objetivos en común, ¿no? Entonces esos pequeños objetivos que pueden ser, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un viaje. Entonces, bueno, ¿cómo construimos ese viaje? Y entonces empezamos a ver los roles de cada uno, porque en el tema no es únicamente quién pone o no el dinero, sino quién busca las opciones, dónde están las ofertas, hacia dónde vamos, o sea, cuál va a ser el destino, o si ponemos el viaje, que es como algo que puede ser común en esta etapa, ¿no? Y además tú también, cuando viajas con alguien, también es otra oportunidad de convivir y conocer, y ver si hay cosas ver si eso va para algún lado o no. Así es. Fíjate, Rafa, me encanta el comentario que hizo Magdiel, porque ella dice, claro, a lo mejor es una sola persona en la pareja el que es fuerte económicamente, pero de repente el otro es el impulsador de la idea, el de la logística, el que resuelve los temas. O sabes, el tema de las finanzas también es entender qué es hacer equipo, como todos te mencionaban al principio, y no necesariamente proveer en partes iguales, sino trabajar las finanzas en equipo, ¿no? Sí, definitivamente eso puede ocurrir y de hecho, de parte de lo que vamos a hablar adelante, considera estos balances, estas situaciones para decidir caminos, decidir cómo se hacen las cosas en función precisamente de esas circunstancias. ¿Quién es más bueno para las matemáticas? Exacto, el que maneje mejor los números. Ahora, también cuando hablemos de cómo definir las metas, vamos a hablar de los roles. Y eso es parte también de la conversación que vamos a tener. Entonces, bueno, aquí vamos en la planificación y vemos, bueno, si es la persona, si, como dicen por ahí, la persona se recuesta de la otra o no, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces aquí vamos viendo esta planificación. Digamos que todo esto pasó el enamoramiento, bajaron las hormonas, entramos en el noviazgo y la cosa, luz verde, continuó. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, no los voy a poner a adivinar. La etapa de convivencia. Ah, ¿tú qué ibas a decir? Eso, la del compromiso formal. Bueno, fíjate que, el compromiso formal ahora pasa por la convivencia, que es igual un compromiso. Es un compromiso en el sentido de que vivir juntos tiene un significado desde el punto también de responsabilidades. Entonces, en casa de quién vivimos, allí hay una serie
bueno, responsabilidades, quién paga qué cosa, ¿sí? Cómo ahora nos dividimos, ya lo vamos a ver, aquí nos dice Héctor Manuel nos dice que me pasó un carrusel, inicialmente me generaba más ingresos mi pareja y yo no, luego un cambio de 180%, digamos 180 grados, y bueno, ahora están iguales, eso puede pasar. Eso puede pasar y es totalmente válido. Entonces, pero cuando atraviesas eso, el tema de los paradigmas y de crear eso en la pareja va a ser fundamental y lo voy a hablar más adelante. Entonces, Correcto. Bueno, aquí está ahora, los sueños y las metas tienen una envergadura mayor a lo que era antes, porque ya no es de pronto el viajecito que me voy a la playa o nos vamos de viaje a algún un viaje internacional, etcétera, sino que ahora, pues también con el aumento del compromiso, suele también venir acompañado de, bueno, ahora las metas son mayores, quizás comprar un carro, entonces empezar a entender, bueno, cómo se generan los ingresos, mi pareja sabe o no cuánto gano. Bueno, son asuntos que hay que entender. Ojo, no hay fórmulas mágicas. Eso sí, se los digo, se los adelanto y con una anécdota que les voy a contar. Bueno, hay parejas que comparten todo y otras que no comparten nada de información y ambas tienen 40 años de casado y son felices. Bueno, esa es su dinámica. Aún así, este tipo de información nos puede ayudar a, bueno, quizás más claridad, evitar asumir y pues seguir adelante. Entonces, bueno, acá también es una oportunidad de ir, digamos, entendiendo si esta etapa nos ayuda a sentirnos cómodos o no, o si hay cosas en las que nos digamos, podemos ver oportunidades de mejora para sentirnos mejor en la pareja. El tema de, por ejemplo, de los ingresos, muchas veces pues se puede usar como una palanca de poder. Entonces eso es delicado porque queda como pueda coaccionar una parte a la otra, apoyados en, bueno, yo genero más ingresos. Cada vez yo creo que eso pasa menos, pero definitivamente es una realidad. Entonces hay que atenderlo. Y bueno, pero digamos que atravesamos el enamoramiento, pasamos por el noviazgo, vivimos juntos y dijimos, mira, sí, vamos a seguir adelante y bueno, viene la consolidación. La consolidación puede verse en la figura de, por ejemplo, vamos más allá, nos casamos, o ya como en esa consolidación, cuando ya decimos, bueno, nos vamos a casar y nos vamos a formalizar, si es el caso, es bueno entender de dónde viene cada pareja, si tienen hijos antes o no, cómo, si tienen recursos o no, y hay un desbalance. Entonces, separamos o no las cosas. Vamos a planificar la familia, si queremos que la familia crezca, entonces ya las metas se enserian y se empiezan a considerar, bueno, tendremos hijos, no tendremos hijos, cuando tengamos hijos, entonces cómo vamos a gestionar ese asunto desde lo financiero, voy a planificar, por ejemplo, planes de estudio universitario, o voy a planificar la protección del hogar, si es el caso, y cruzada. Las metas a largo plazo pueden incluir, por ejemplo, comprar casa, jubilación, etcétera. Y bueno, aquí tenemos varios comentarios. Aquí nos dice Valentina, cuando hablamos de la distribución, con mi pareja tratamos de que cada uno haga un aporte de acuerdo a sus capacidades. Función de las capacidades. Eso es muy frecuente, que no es exactamente mitad y mitad, sino que cada quien es un porcentaje de su ingreso, de manera que sea justo para ambos, ¿no? Eso, como dices tú, hay muchos tipos de presupuestos de pareja, pero al final es lo que haga que ambos estén cómodos, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo. Es así. Y eso se va a construir. ¿Cómo vamos a construir eso? Lo vamos a hablar, porque esto no va a quedar en el aire. Claro, fíjate, Rafa, perdón que me gusta el comentario también de Isabel, ¿no? Porque ella dice que ciertamente si uno gana más, entonces hay la tendencia a sentir que el otro debe entonces trabajar más en el cuidado del hogar. Y resulta que, claro, son temas distintos, que quizás, como dice ella, tienen que ser responsabilidades de ambos,
quizás tanto producir como cuidar y hacer las tareas del hogar. Entonces es nuevamente lo mismo, es ponerse de acuerdo y es conversar las cosas y no asumir, para que las cosas estén claras y sean producto de los acuerdos. Sí, bueno, quiero además agradecer a todos los comentarios que nos han hecho, Magdiel, Luis, Johnny, Carlos, Ingrid, Isabel, Valentina, Héctor, Manuel. Emmanuel nos tiene una pregunta aquí muy importante. Emmanuel nos dice, ¿tiene algunas dudas con la distribución? Fíjate que ya nos estamos adelantando al tema de los presupuestos, pero dice, si mi pareja gana más que yo, pero yo tengo una hija fuera de la relación, trato de pagar 50, ¿qué debemos hacer? Ya vamos para allá, ya les voy a dar como esos criterios para que ustedes decidan. Yo no les puedo decir uno u otro, pero sí les puedo decir qué criterios utilizar y les puedo mostrar los caminos para que ustedes los vean. Además, no son camisas de fuerza. La idea es que tú puedas transitar entre ellos dependiendo de las circunstancias. Claro, un mismo acuerdo lo puedes modificar en el tiempo dependiendo de las situaciones. A lo mejor en este momento a Manuel le pesa más cubrir el 50% que tiene a lo mejor cargas adicionales, pero es cuestión de conversarlo o eventualmente probar modelos distintos en algún periodo de tiempo, ¿no? Fíjate, Rafa, que quiero aprovechar un poco la dinámica y el interés de la gente para recordar que esto es apenas un tema de todo el programa que tú tienes, porque inclusive hoy estamos hablando del dinero en pareja, pero has mencionado, mira, establecer metas, definir presupuesto, gestionar riesgos, o sea, todas cosas que están y se enseñan en tu curso de finanzas, ¿no? Entonces, voy a compartir con todos el enlace para que luego lo guarden y puedan después hojear un poquito tu curso, ¿no? Ah, listo, sí, 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 la invitación es precisamente que puedan, bueno, hacer el recorrido, ver los módulos que están disponibles y de alguna manera ir con más información, poder tomar decisiones más objetivas, más deliberadas y que que respondan a un plan más que a reaccionar a todo lo que nos ocurre. Entonces, Correcto. sí, lo bueno de esto es precisamente que pues da un poco retorno al control, que es lo que siempre buscamos. Entonces, no, gracias. Gracias. Aquí me dice Cristian, qué bueno que Cristian solo puso el nombre. Dice, mi esposa gasta más que yo. Me recuerdo un meme que vi que le robaron la tarjeta de crédito a mi esposa, pero no la he reportado porque los ladrones gastan menos que ella. Bueno, me pareció interesante el meme, pero puede ser al revés. Mosca con eso. Entonces, bueno, ya vamos para allá, amigo Cristian. Bueno, listo. Entonces, estas son algunas las etapas que más o menos se transitan, pues, pero también están hitos en los momentos en pareja, que puede ser la separación, o puede ser qué pasa si uno de la pareja fallece. Entonces, esos son también asuntos más que a veces no queremos contemplar, pero que también hay que considerar. Bueno, y por eso atravesar estas etapas con cabeza fría, si se quiere, te prepara para escenarios como esos. Y además lo haces anticipadamente, preventivamente, si se quiere. Entonces, bueno, seguimos adelante. Bueno, Cristian, estoy pendiente de ti, no creas que no. Entonces, ¿cuáles son estos grandes? Ya Cristian asumió un desafío, ¿no? Pero ese desafío parte, diríamos, en, bueno, cómo me comunico yo con mi pareja y también de cuáles son los patrones de cada uno. Entonces, aquí puede haber chispazos. Entonces, vamos a separarlas en dos partes. Con el tema de la comunicación, hay un asunto que tiene que ver con la forma en cómo hablamos, y aquí lo separo en dos. Esto sirve para todo, ¿no? No solo para el dinero, pero acá estamos en el marco del manejo de este recurso. Aún así, pueden aplicarlo a otros aspectos de la vida, ¿no? Claro. Entonces, los dos tipos de comunicación, está la perceptiva, que proviene, digamos, tal cual como está, no hay
son como opiniones no tanto basadas en hechos, sino, o en cosas verificables, sino como yo veo las cosas. Y si yo transmito además, tengo que ser muy, esto se practica, esto no es algo, y se practica con tu pareja, se practica con tu jefe, se practica con tu equipo, y es complejo, no es un asunto menor. Pero claro, si yo la manera en cómo comunico las cosas es, bueno, siempre dejas, esto hay como una frase típica, ¿no? El siempre haces esto, o el nunca haces esto, tú dices, bueno, alguien puede ser desordenado, dejar los zapatos, por ejemplo, en este caso, eventualmente o con mucha frecuencia de manera desordenada, pero siempre, toda la vida lo has hecho así. Ahí hay cosas que además disparan en el otro, ya como un sistema de defensa. De defensa, sí. Fíjate el comentario, por ejemplo, que nos comparte Diego, justo hablando de la comunicación perceptiva. Él dice que de los dos hay un comprador compulsivo que no le importa el valor de las cosas y simplemente compra. Entonces ya está emitiendo un juicio incluso de lo que la otra persona piensa o siente en relación al valor de las cosas, ¿no? Entonces, es no quitarle importancia a tu percepción, sino comunicarla de manera distinta para que pueda ser conversada y pueda ser analizada sin que genere una reacción adversa. No es menor, pero definitivamente es mucho más inteligente en función al objetivo que tú quieres lograr, que es, aquí hay un asunto de consumo. Incluso claro, cuando tú haces el ejercicio, es mucho más útil que tú digas, bueno, mira todas estas compras que hiciste y mira el monto y cuánto representa eso. A que tú digas que tú eres gastiva y no te importa lo que gano. Entonces, hay que actuar con mucha inteligencia y hay un espacio para hacerlo. ¿Sí? Claro, hay un espacio para hacer eso, pero planificar esa conversación, incluso rebotarla con alguien alrededor que no sea demasiado amigo tuyo, porque si es demasiado amigo tuyo, puede caer en, no, es que tienes tú la razón, mamá. Mosca con eso, que sea balanceado alguien quizás objetivo y que tú le presentes la situación, oye, ¿sabes que quiero hablar de esto? Entonces buscar esa, he planteado hablarlo de esta forma, ¿a ti qué te parece? A lo mejor esa persona te puede decir, oye, mira, yo no diría esto porque creo que eso no va a funcionar. Chévere. Puede ser un ejercicio interesante. Bueno, otro, nunca lava los platos. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí, que puede ser el más perezoso de la relación, pero que de ahí a que nunca lave un plato. Entonces, bueno, hay que estar atentos a ese tipo de manera en la que nosotros decimos las cosas. También evitar asumir y hablarlo en un momento en que tengamos las emociones en frío y no en caliente. Si estoy muy molesto o muy feliz, eso nos puede llevar por un mal camino cuando uno va en esta dirección de balancear cosas. Entonces, propuestas, una comunicación más de tipo descriptivo, y aquí ya cambia un poco el enfoque. Oye, mira, ¿sabes qué? Tienes la costumbre de dejar los zapatos, ¿será que podemos evitar llegar a acuerdos? Recuerdo unos amigos que ellos, bueno, mira, sí, el tipo era un poco desordenado, entonces llegaron a un acuerdo que, bueno, mira, este espacio, esta silla, yo la puedo tener toda desordenada si me da la gana, pero es nada más la silla. Entonces, bueno, llegaron a ese acuerdo y les funcionó, bueno, chévere, pero busquen como de manera creativa esas soluciones. O pueden también negociar, bueno, mira, ya que yo estoy preparado, esa es como una regla, claro, esta es como una regla no escrita de la cocina, de en que uno cocina y el otro lava los platos, pero es una regla que yo estoy asumiendo. A lo mejor el tipo viene de la casa en donde él no hace nada. Entonces hay que hablarlo, no puedes asumir. Entonces, oye, vamos a llegar a este acuerdo. Entonces, hoy cocinas tú y yo lavo y mañana viceversa. Ok. Entonces es buscar esos acuerdos. Y bueno, también la inteligencia, la estrategia de cómo me comunico yo.
Y eso está bien, eso siempre va a haber uno, los roles. Siempre va a haber uno, como decían por ahí, uno que es mejor en matemática y el otro que es mejor más bien planificando cosas y ordenando ideas. Ah, bueno, trabajan en equipo. Siempre hay uno que es más organizado y que busca, mira, vamos a revisar esto. Y siempre hay uno que es más, tú sabes, más resbaloso si se quiere. Eso es normal. Sí. Normal, es natural, puede pasar y eso es mejor aceptarlo que luchar contra eso. Sí, así es. Fíjate que en tu curso y tú siempre hablas de, por ejemplo, asignarle trabajo al dinero. Si el dinero y el ingreso que tienen ya está distribuido en un presupuesto conversado y acordado, evita uno gastar en lo que no tienes en ese presupuesto tipificado. Entonces se frenan un poco esas compras compulsivas, ¿no? O tú compras hasta cierto límite porque asignaste que pues en comida este mes íbamos a gastar solamente tanto. Entonces ya si llegamos al tope, pues nos aguantamos un poquito hasta el siguiente mes, un par de semanas, para poder rehabilitar el presupuesto, pero asignarle tarea al dinero ayuda mucho a evitar que las personas gasten sin tener ese tope, ¿no? Ese límite. Sí, cuando tú estableces prioridades, mejoras la oportunidad de éxito, mejoras la oportunidad de protegerte de estímulos o de este tipo de cosas. Y hay algo, además de eso, que es muy importante cuando hablamos del tema de dinero en pareja, que es dejar un espacio para la independencia de cada uno. Eso es fundamental, más allá de el modelo de presupuesto que utilicen. Y ya voy a hablar de eso adelante. Que bueno, mira, en la medida de lo posible, que haya un espacio y que haya una cantidad de dinero definida que cada uno utilice como mejor le parezca, sin importar lo que piense el otro. Ya. ¿Sí? Punto. Y ya, eso es buscar esa opción. Entonces, Sí. bueno, aquí nos pregunta Paola, cuando dos personas tienen créditos por separados, ¿cómo es mejor organizar ese asunto? Bueno, pasa por definir la magnitud de esos créditos y por decidir primero si están dispuestos a compartir esos compromisos. Porque un camino es compromisos por separado. Y eso es un camino y está bien. O pueden juntar. Ya vamos para allá, Paola. Sí, habría que ver si lo adquirieron independiente o fue una decisión conjunta, ¿no? Claro, y de qué magnitud. Ya. Y qué tan cómodo o cómoda te sientes tú con eso. Pero si no te sientes cómoda, no, está bien, no te juzgues tampoco en ese sentido. Convérsalo. Esas conversaciones pueden ser difíciles, pero bueno, allí vamos con una estrategia que yo les voy a plantear precisamente para atenderlo, ¿no? Y bueno, y las etapas de la relación también te ayudan quizás a ver si en el futuro algo como eso se puede presentar y decidir si tú estás cómodo o no y si es por ahí o si es mejor, bueno, digamos, buscar a otras personas. Eso también, ahí está. Entonces, aquí vamos. Luego, bueno, otro de los asuntos que también forma parte de cómo logro yo esto es, primero, la comunicación. O sea, comunicar, evitar asumir o comunicarte de manera estratégica, inteligente, en pro de tu objetivo. Y el otro es reconocer cómo los paradigmas de cada uno. Entonces, ¿y por qué hacen las cosas de una manera o la hacen de otra? ¿Sí? A veces hacemos cosas y ni siquiera sabemos por qué. Hay un libro que se llama, un libro de Harv Eker que habla, se llama Secreto de la Mente Millonaria. El nombre creo que es como muy sensacionalista, a mí no me gusta mucho, pero es un libro bueno. No me gusta mucho el título, pero el libro es bueno. Y él, en una anécdota, es que habla de una pareja y entonces están desayunando y bueno, y la chica le pone el desayuno y el jamón está como cortado por las puntas, como en redondo. Y él le pregunta, bueno, mira, ¿y por qué tú cortas el jamón así? Entonces, ella le dice, oye, mira, no sé, mi mamá siempre lo hizo así en la casa y bueno, yo lo hago así. Ah, ok. Entonces va ahí, pero vamos a averiguar y va y le preguntan a la mamá.
Entonces la mamá llega y entonces le pregunta, mira mamá, ¿y por qué haces esto así? Oye, la verdad es que no, tu abuela siempre le corta las puntas así redondas, no sé qué, y lo sé. Wow, van a la abuela y le preguntan a la abuela, oye, mira, ¿y tú por qué le cortas las puntas del jamón como redondo? Ah, bueno, y entonces la abuela le dice, es que no cabía en mi sartén. Entonces, imagínate, por una cosa viejísima. Pero son cosas interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, Creencias y paradigmas que se van heredando sin ni siquiera entenderlos, ¿no? sí, y yo recuerdo, por ejemplo, una vez que mi mamá nos fue a visitar y yo estaba haciendo el desayuno en casa con mi esposa, con Paula, y estaba haciendo el desayuno y yo tenía tal cual, delantal, todo, no sé qué. Y claro, y cuando mi mamá vio eso, porque en casa, en casa de mis padres, y mi mamá era la dueña de esa tarea, y en casa de mi abuela igual. Entonces fue así como, se le notó como que, ¿qué es esto, no? Y fue muy natural, no, y fue, bueno, no fue en tono de crítica ni nada, pero Pablo y yo siempre lo hablamos y esa anécdota nos genera como nos da como un poco de risa porque nos recuerda como ese momento, pero ahí se aflora. Entonces, si yo tengo eso y no tengo la capacidad de ser flexible, eventualmente eso va a echar chispas por algún lado. Claro. Porque si el desayuno no llega milagrosamente a la mesa, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, son detallitos como ese. Ahora bien, tenemos en el tema de las creencias, esto proviene, yo no voy a profundizar demasiado, pero ¿de dónde viene esto? Las cosas que nosotros escuchamos o las cosas que nosotros vemos o las experiencias que tenemos. Y normalmente esto se va construyendo desde temprano. Entonces, si en tu casa, de pronto, en mi casa, voy a hablar de mi caso en particular y comparto un poco mi intimidad, si se quiere, pero bueno, en casa de mis padres, el papá era proveedor. Y él, o sea, era impensable que de otra manera. Y esa era la dinámica. Y mi mamá tenía un trabajón, porque nosotros siendo 5, o sea, era un trabajo equivalente a un director de una empresa, porque además nosotros éramos un poco, bueno, cinco muchachos, pues normal, un poco revoltosos, traviesos, y eso era un trabajón, pero no sé, o sea, esa era la dinámica. En casa de mi esposa fue diferente. Digamos, desde su abuela y bisabuela en adelante eran unas mujeres pues totalmente dueñas de y tienen anécdotas impresionantes. Pero bueno, mi suegra, que era una persona súper trabajadora, que escaló a cargos directivos en empresas de primera línea a nivel internacional, y ese es el patrón de mi esposa y ella lo sigue. Entonces, bueno, hay que ver qué tan cómodo no alguien se puede sentir con eso, pero definitivamente son patrones muy distintos. Sí, también como dice MacDill, dice que hay creencias que incluso tenemos que ni nos damos cuenta. Fíjate que, por ejemplo, cuando te decían de pequeño que el dinero cuesta conseguirlo, o que no crecen los árboles, o que hay que trabajar duro para conseguir más dinero, o sea, todos esos son patrones que se van grabando en el subconsciente y que después influyen a la hora de relacionarnos con el dinero, ¿no? Sí, y la cultura americana la cultura latinoamericana es una cultura muy del hombre proveedor. Yo creo que eso cada vez menos va ocurriendo, pero el hombre proveedor, el hombre que se encarga entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes eso en tu ADN y te quedas sin trabajo o tu esposa gana más que tú? Eso puede ser para ti un asunto de que no me siento bien, un tema de autoestima, un tema de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, y eso puede causar malestar y puede causar problemas en la pareja. Entonces, bueno, vale la pena reflexionarlo. Y si eso es así, bueno, no es es normal, no vas a de pronto pasarla también con alguien que sea muy, de una mujer independiente, que gane su propio dinero, etcétera. Eso te va a costar si tú eres así, y viceversa. O al revés, bueno, si es la chica que está esperando que la persona provea todo, pero tú, bueno, mira, ya va, vamos aquí
hacer las cosas diferentes, eso puede generar algún tipo de conflicto. Entonces, no asumir nada, atenderlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vamos a ver cuál es el patrón de cada uno. Voy a reflexionar cómo es en caso de mis padres, porque yo hago las cosas así, porque me siento bien o mal con una situación de proveer o no proveer. Me pareció interesante un comentario que nos decía Héctor Manuel, si no me equivoco, sí que él decía, bueno, en un momento, pues mi pareja generaba más, de pronto generamos igual. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo gestiono? Bueno, primero reflexionando de este tipo de cosas. Claro, ¿No? viendo qué es mío, que primero no es un problema de pareja, sino un problema mío conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas, qué fortalezas tengo yo? Ah, bueno, quizás mi papá era organizado, mi mamá era organizada, invertía, no sé qué. Ah, bueno, mira, qué interesante esto y cómo lo puedo yo llevar acá y viceversa. Y bueno, ver de todo ese menú, de ese portafolio de cosas que tienen allí, bueno, decidir esto es lo que más nos gusta y entonces se crea, perdón, el patrón de la pareja. Propio de cada pareja. Listo, entonces se va, a veces esto ocurre de forma espontánea y las cosas se van engranando, pero también se puede hacer de manera un poco más Planificada, ¿no? planificada, más sobre uno consciente buscarlo. Entonces, eso es. Entonces voy identificando esto. Por acá iba justo a preguntar si había dudas y que nos está diciendo acá. Sí, Ingrid te dice que hay que enseñarle a los niños la importancia del dinero y su buen uso, que cuando la hija le pregunta por qué trabaja tanto, ella dice que es para que se puedan ir de vacaciones, ¿no? Y se pone feliz. Pero fíjate que más que irse de vacaciones es realmente para poder tener libertad de decisión y tener un poco la vida que tú quieres. Entonces ahí lo importante es no decirles que es muy difícil hacer dinero, sino que realmente hay que trabajar inteligentemente y tener claro qué es lo que quieres hacer con el dinero. Creo que al final es parte de lo que hasta ahorita nos ha ido compartiendo Rafa. Sí, y la otra cosa es que en la medida de que, porque hay cosas que tú les puedes enseñar, bueno, decir, por ejemplo, y, mira, no hagas esto, y vas y tú te comportas de otra manera. No te cuestes tarde viendo en series y vas y tú. Entonces, bueno, ¿y por qué tú sí, yo no? Bueno, como que ir más primero de educarte tú, poner eso en práctica porque eso va a permear definitivamente. Y bueno, también como más allá de enseñar una cosa u otra, es como los criterios de cómo tomo decisiones. Tú dejas a tu hijo ir a una fiesta confiando en que tú le has, digamos, transferido un criterio de tomar decisiones, bien o mal, y tú confías en ese criterio. Eso es antibalas. No, no lo es. Pero aún así, bueno, pues tú mejoras la probabilidad. Igual van a cometer errores y eso está bien. Ahora, es ir formándote tú, ir aplicando esto tú, y eso lo van a recibir digamos, por añadidura. Me encanta ese consejo, porque mientras ya tener hijos es una responsabilidad y como dices tú, pues me educo yo para poder realmente mejorar la vida de ellos también. Eso. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a lo que les comentaba. Yo les quiero hacer como una pequeña guía o recomendación, si se quiere, para hacer metas en pareja, ¿no? Entonces, de nuevo viene la estrategia, ¿no? Y la estrategia pasa por primero, ¿qué es lo que yo quiero? Puedes hacer 3, ¿no? Puedes agarrar una lista de las 3 cosas que tú quieres y digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué quiero eso? ¿Cómo mi pareja me puede ayudar? ¿Cómo mi pareja? Porque, como bien decían ahí, no todo es dinero. A lo mejor, mira, conoce, bueno, vamos a empezar a preguntar y a buscar quién. O mira, yo soy organizada, entonces, o él es la estrella buscando ofertas. Bueno, no lo sé, pero ahí los recursos van más allá del dinero, son las relaciones, puede ser el tiempo que puede dedicar a X cosas. Entonces, bueno, ¿cómo me puede ayudar a mi pareja? Y sobre todo, ¿cómo va a mejorar la vida de los dos?
Entonces, esto puede ser una manera o un recorrido para ir bajando a un plano un poco más racional las cosas, y quizás cuando haces esto te das cuenta, oye, yo pensaba que esto era importante, pero no, aquí hay otra cosa que es más importante antes de lanzarte. Aquí nos comenta Isabel que, bueno, hay una serie de asuntos que vale la pena resolver como persona y luego como pareja para organizar la vida financiera. Sí, y tu pareja puede ser tu mejor aliada para eso. Eh, pero bueno, hay que tener paciencia. A veces estamos en los talleres y van las parejas y bueno, y preguntamos por qué están acá y bueno, ella me trajo. O él me dijo que tenía que venir porque yo gasto mucho. Entonces, uno se encuentra con esas situaciones, son divertidísimas. Afortunadamente no hemos llegado a ningún asunto de violencia familiar ni de género. Aún así, durante esas experiencias, entre los mismos participantes, más que uno como moderador, los mismos participantes se ayudan, ¿no? Y se comparten las cosas que han hecho, entonces es muy enriquecedor. Entonces, aquí vamos. ¿Alguna duda con relación a esta guía? Entonces, aquí dice Magdiel, mi pareja está acostumbrada a vivir el día a día y yo tengo una visión un poco más larga, pero estamos trabajando en eso, aún están jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Cuando uno es joven, proyectarse mucho tiempo adelante puede ser abstracto. Entonces, ahí pues ayuda como buscar ejemplos. Bueno, cuando hablamos de jubilación, eso es un ejemplo muy claro y es un ejemplo, y los chicos les cuesta mucho, la gente joven les cuesta mucho verse más allá de 20 años. Y bueno, yo mismo me recordaba, ahora yo veo la vida en bloques de 20 años. Por ahí voy por el tercer bloque. Entonces, sí, toca, por ejemplo, con ese sentido, hay una aplicación que tú pones tu foto y la aplicación te hace como poner viejo. Entonces la gente se sensibiliza mucho cuando hace ese ejercicio y dice, wow, entonces se conecta. Y también hay cosas como, bueno, preguntarle a la gente mayor, que ya está mayor, bueno, que harían distinto y tomar eso como tu propia experiencia. Pero qué bueno, Magdiel, me alegra ese comentario. Bueno, si hay alguien que tenga otra manera de establecer metas o tenga alguna recomendación que le haya funcionado acerca de esto, de lo anterior y de lo que viene, por favor, bienvenido por el chat, lo puede hacer y lo agradecemos y lo apreciamos muchísimo. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Si tienen dudas, bueno, ya veo que vienen vaciándolas, pero si tienen, digamos, si estamos todos en la misma página y estamos ok hasta ahora, por favor coloquen un número 1 en el chat. Si hemos entendido todo hasta ahora, por favor coloquen un número 1 en el chat. A ver si vamos. Ok, muy bien. Estamos en la misma página. Excelente. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Listo, modelos de presupuesto en pareja. Aquí tenemos uno de los temas que más se lleva, es que más se ha vendido últimamente, el modelo de presupuesto en pareja. Y bueno, aquí hay una serie de factores. Voy a ponerlos todos. Entonces, aquí está, 50 y 50, aportes proporcionales. Vamos a ver, 50 y 50. ¿Cuándo creen ustedes que 50 y 50 es mejor? A ver, yo creo que ese siempre es bueno cuando los ingresos son parejos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y los aportes proporcionales cuándo serían? Lo leemos en el chat, ¿eh? Lo que se le ocurra es bienvenido. Exacto. Sí, de hecho, fíjate que lo comentó ya alguien, el aporte proporcional es bueno cuando justamente hay una diferencia entre los ingresos, ¿no? Y entonces castigarías al que gana menos pagando 50 y 50. Creo que una persona nos puso el ejemplo, ¿no? Aquí está Diego que nos iba a decir justamente eso. Gracias, Diego. Gracias, Víctor.
Aquí Ana nos dice, Ana Domínguez, en tomar decisiones en cuanto a metas. Mira, Bueno, Jessica Galán habla del fondo común o de la cuenta de la comuna, ¿no? Que a veces también es un mecanismo que usan algunas parejas, pero que hay que definir qué se paga desde esa cuenta común, ¿no? O ya qué, vamos para qué allá. Ujú. ¿Sí? ¿Y cuando creen que este presupuesto es mejor que uno solo cubra todos los gastos? ¿Cuáles son las situaciones que pueden ocurrir que te lleven a que uno cubra todos los gastos? Cuando tu marido es millonario, definitivamente. O A cuando mí yo estás me- sin También trabajo, cuando solo uno trabaja, pues, ¿no? claro, cuando está uno trabajando y el otro en algún momento no tiene trabajo, pues hay que apoyarlo, exactamente. Vamos a ver qué situaciones en específico. Bueno, finanzas separadas, ¿cuándo puede ser mejor? Los voy leyendo. El pote, ¿no? El fondo común. Se deposita todo en un solo sitio y de ahí sale. ¿Cuándo es mejor eso? Bueno, yo los estoy invitando a remover todo eso, a reflexionar acerca de esto. Y ahora les voy a hacer algunas propuestas de por qué puede ser uno mejor que otro, siempre pensando con el enfoque de que nada está escrito en piedra, pero que vale la pena dar una pasadita por esto y pensarlo, ¿no? Entonces, como bien dijeron en el chat y dijo Michael, ¿cuándo es mejor el 50-50? Bueno, cuando las parejas tienen niveles de ingresos similares. Eso puede ser incluso cuando estás iniciando, que no tienes grandes compromisos, aún podrías pensar en algo como esto, ¿no? Entonces, pero especialmente cuando hay niveles de ingresos parecidos. Y siempre, claro, que se revele esa información. Yo tengo un amigo que no revelaba esa información a la esposa y la esposa no sabía cuánto, no sabe cuánto gana. Y le propuso al jefe de mi amigo, oye, ¿por qué no deja? Yo le pago un sueldo y que él se venga a la casa en lugar de pagarle a una chica que venga. Creo que va a ser mejor así. Claro, pero no tiene ni idea de cuánto gana. Entonces, eso puede ser mejor o mucho peor. No sabemos. Bueno, entonces parte por revelar esa información, igual que los aportes proporcionales, que ocurre cuando hay una brecha muy importante. Correcto. Porque si tú estás en convivencia y uno gana 10.000 y el otro gana 1.000, no tendría mucho sentido de que si los gastos son en total de cada uno, son 2.000, en total, perdón, de la pareja son 2.000, si van proporcionales, mitad y mitad, digamos 50 y 50, no tendría mucho sentido. Es mejor hacer los aportes de forma proporcional. Entonces, de esos 2.000, bueno, ¿cuánto tiene que poner esta persona, él que gana 1.000 y ella que gana 10.000? Bueno, tal cual, en esa misma proporción. Vamos, tiene sentido. Correcto. Cuando hay brechas importantes es más balanceado este. Uno cubre todos los gastos, tal cual, pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando la familia va a crecer y uno de los dos debe, por ejemplo, atender a los hijos o atender, vamos a poner, cuando crece la familia, uno de los dos debe atender a los hijos y eso significa que por mutuo acuerdo, mira, yo no quiero que mis hijos estén con una niñera, con mi suegra, con mi mamá. Yo los quiero atender yo desde este momento hasta este momento. Bueno, se conversa y durante esa etapa uno de los dos va a ser el único proveedor. Entonces algo conversado. También puede pasar cuando los padres o suegros tienen una situación de salud o algún familiar que les impide, pues, en la que pierden su independencia física, mental. Entonces se requiere a alguien que les dé atención. Eso puede ser otro escenario. También puede ocurrir que a uno de los dos, por un tema laboral, lo envíen a otro país. Y en ese otro país, que lo acompaña no puede trabajar por un tema de documentos. Pero todo eso se conversa. Digamos, pasamos por allí, conversar, bebés, o cuando alguien va a estudiar, va a hacer una especialización, porque luego, bueno, eso le va a brindar un nivel de ingresos mayor. Bueno, eso es otra situación. Entonces, fíjense que aquí
sigue siendo clave el tema comunicación, pero hay unos escenarios en los que puede cobrar más fuerza uno que otro. Finanzas separadas, ingresos distintos, parejas comenzando, cuando vienen de administraciones previas, entonces este tiene 3 hijos, este tiene 2, o 1, o no tengo hijos, bueno, ahí tú vienes con un asunto previo que es tu responsabilidad, no la mía. Bueno, eso puede ser un escenario. O bueno, cada quien viene con su asunto previo. Vamos a separar esto para tener la fiesta en paz. O tengo un compromiso previo, una deuda previa importante. Bueno, mira, eso fue antes de. Esto puede ser un camino. No siempre podemos llegar tan rápido y tan fácil a esta conclusión sin herir alguna susceptibilidad. Por eso el tema de, bueno, conversarlo, de abrir el espacio de decir, oye, en esto no significa que yo te quiera más o menos, sino que es una cosa, no tiene que ver con la otra. Y bueno, por último, cuando se deposita la totalidad de ingresos en un fondo común, bueno, aquí varios escenarios, si tienen niveles de ingresos parecidos, si nadie es hijo de un millonario, entonces llegó con un montón de cosas y la otra no tenía, o el otro no tenía. Entonces, bueno, quizás en ese escenario que los dos vinieron creciendo juntos, esto puede ser más natural, aunque no necesariamente tiene que ser porque ganen igual, porque el pote puede funcionar y esto requiere como mucha confianza, puede funcionar sin importar los niveles de ingresos, aunque en cualquiera de ellos, como les dije antes, dejar un espacio para la independencia y para la administración de manera individual de cada uno es fundamental. Es sano. O sea que tenemos diferentes modelos que además pueden ir cambiando en una etapa a otra o en una circunstancia a otra, y siempre lo importante es conversarlo para decidir qué modelo usar en cada etapa determinada, y como dices tú, dejar ese espacio aparte que no comprometa el 100% del ingreso para que le dé libertad e independencia a cada quien sin tener que rendir cuentas, ¿no? De ese espacio privado, digamos. Nos dice Giovanni Francisco, que se está cubriendo de gloria con esta frase, es que hablar de dinero en pareja es compromiso, respeto y amor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, seguimos adelante. Esto no se habla, ninguno de estos temas se habla sin una estrategia. Y la estrategia no es más que la cita financiera. Bueno, tú vas a hablar de estos temas y bueno, tienes que procurar un espacio agradable, tú tienes que ser persuasivo, inteligente y tienes que buscar ese momento especial para, sobre todo al principio y en la medida de lo posible siempre, pero bueno, que tú planifiques esto, y esto no es más que la cita financiera, que es en ese espacio agradable que tú prepares para hablar de tus expectativas, de tus hábitos de deseo, y pum, y sacas el Excel, dicen por aquí. Dice Tal cual, porque lo que te estoy entendiendo, Rafa, es que la cita es para eso, no es que tú aprovechas una cita y tocas el tema, no, la cita es, todos sabemos que vamos para eso, ¿no? Bueno, depende, no sé de qué estamos hablando ahora, pero en este caso sí, es esto, ¿no? No hay que ponerle mucho volumen porque a lo mejor termina en otra cosa, pero bueno, no pasa nada tampoco. Pero tener claro el objetivo. Exacto, aquí el objetivo es, bueno, vamos a hablar de nuestras expectativas, qué quieres tú, vamos a ver dónde coinciden, veamos prioridades y por qué como pareja. A veces a una pareja le toca trabajar mucho y eso significa sacrificar cosas importantes, pero bueno, la circunstancia, así, bueno, te lo presenta, bueno, pero convérselo y que no quede como sobreentendido. Y puede ser, mira, a lo mejor deja ese trabajo porque te vas a quemar y yo te apoyo y buscamos otra cosa. ¿Cómo planifico ese cambio de trabajo, por ejemplo? No caigo en suposiciones, como ya les venía mencionando, y bueno, y definir algunas metas a corto, mediano y largo plazo. Algunas de ellas ya también pusimos varios ejemplos. Bueno, me quiero comprar un carro, o queremos hacer un viaje, o bueno, en diciembre
vamos a abrir un fondo para nuestro aniversario, para nuestros cumpleaños. Bueno, miles de metas que pueden hacer, o comprar una casa, o hacer un, no sé, lo que sea, como una educación, moverme de país, no lo sé. Allí toca conversarlo. Entonces, bueno, no, que no quede ahí, sino bueno, asignar roles, bueno, que va a hacer cada quien. Vamos a ver, idealmente, la cita como esta puede verse mensualmente, pero hablar de dinero puede ser hasta semanal, hacer un corte, es la misma recomendación del corte del presupuesto, para poder ver qué es lo que está pasando en caliente y que no sea una ciencia forense de ver qué fue ya post-mortem lo que pasó, sino que sobre la marcha ya puedan atender esto. Y bueno, por supuesto, hacerlo divertido, que no se les pase la mano, pero hacerlo divertido en el sentido de que, oye, un vinito, una cosita chévere, un espacio, no lo sé, ya cada quien conseguirá pero dinámica. Bueno, aquí está. Y luego, como dice Víctor, pum, sacas el Excel. No, mentira. Esto puede ser una opción, válido, Víctor. Aquí nos dice Héctor Manuel que tuvo esa cita durante el primer mes de casado. Oye, muy bien. Puede ser antes, no pasa nada, por supuesto que sí. Betty nos dice, debe ser algo habitual hablar de estos temas. En mi país existe un dicho, cuentas claras, amistades amistades eternas. Listo. Yo conozco cuentas claras, conservan amistades. Conservan amistades. Es así. Aquí está, bueno, cada 5 de enero nos dice Héctor, que habla de esto. Los coreanos primero hablan de dinero, casa, protección, y después deciden si casarse o no. Interesante, podemos aprender de eso. Sí. Sin herir susceptibilidades. Entonces, bueno, hemos llegado ya, con esto aterrizamos. Excelente, Rafa. Fíjate, o sea, todo lo que tenemos que revisar de nuestros modelos de comunicación y de nuestros paradigmas. Después, la metodología que nos diste para el establecimiento de metas, los diferentes modelos de manejo de dinero en pareja y por último este concepto de la cita financiera. La verdad es que han sido todos súper interesantes y la invitación es a ponerlos en práctica, pues incluso hasta estos mismos recursos luego pueden ir siendo adaptados, ¿no? A cada realidad, a cada pareja. Seguro que sí, esto es flexible. Un último tip que no menciono acá, pero que en la práctica nosotros hacemos y de verdad que invito a que hagan, es que, bueno, planifiquen esto, pero a medida que va cada mes, ubiquen qué cosas se lograron ese mes, qué cosas buenas ocurrieron y vayan llevando ese registro, porque verán que eso es una eso es una gasolina. Eso es como el punto de hidratación en el maratón que te da eso que necesitas para seguir adelante. Esa es otra que no coloco acá, pero que invito a que tengan en cuenta. Entonces, bueno, maravilloso, excelente. Mira, les comparto nuevamente el mensaje que les dimos al inicio del webinar. Al que nos quiere escribir, nos puede escribir a info@unicer.biz. Esta charla la estamos grabando y la compartiremos con todas las personas que se han registrado. Y por supuesto les compartiremos el enlace, no solo para que conozcan el curso, sino además la invitación para que puedan desarrollar a lo interno de su organización todo un plan de bienestar que incluya el crecimiento en distintas áreas financieras, psicológicas, de estilo de vida, de liderazgo, de comunicación, que lo mencionas, Rafa, y que todo está conectado. Pues al final, en la medida que invertimos en nosotros, como tú comentas, y nos vamos formando, pues podemos aumentar la tasa de éxito, como tú lo dijiste, que me encantó. Sí, bueno. Así que, pues nada, gracias a todos de verdad por estar acá en este espacio y la invitación también a formar parte de la comunidad de WhatsApp, pues por allí también pueden recibir nuevos eventos e invitaciones a nuevas actividades y además los recursos de valor que siempre estamos compartiendo. Entonces, pues nos quedamos con esas tareas, Rafa. Muchísimas gracias de verdad por todos esos tips y esa experiencia que nos compartes y esperemos que haya servido para que muchos acá pues cambien sus dinámicas y logren sus objetivos.
Seguro que sí. Un abrazo para todos. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el curso.